Bien, buenas tardes. Con la conferencia de hoy se completa el ciclo de este mes de septiembre, que está dentro de los martes de Palacio, que organiza Patrimonio Nacional con la colaboración de la Fundación Tatiana Pérez Guzmán. Estas conferencias nos han permitido acercarnos a los reales sitios y a la vida de la corte de los años 20 del siglo XVIII, desde la mirada de un espectador excepcional, como fue el duque de San Simón. Tal como nos han ido contando en semanas anteriores, la personal visión de San Simón cuenta con el atributo de la curiosidad de un personaje culto y profundo conocedor de las costumbres y etiqueta de la corte francesa, de forma que le permitió establecer comparaciones que sin duda enriquecen su relato. La embajada que le llevó cerca de la corte española nos ofrece una extraordinaria narración libre de condicionantes. Esta tarde tenemos el placer de escuchar a José Luis Sancho, que nos trasladará a la época de construcción del palacio y de los jardines de la granja de San Ildefonso, que fueron impulsados de forma tan personal por Felipe V. José Luis Sancho es historiador y desde que empezó a trabajar en Patrimonio Nacional ha formado parte de la dirección que estudia y conserva la arquitectura de nuestros palacios y edificios. José Luis es una referencia obligada para otros investigadores y sus estudios son fundamentales para la comprensión de la formación y desarrollo de los reales sitios. Como especialista en el siglo XVIII, son numerosas sus publicaciones y artículos. También es de reseñar su participación en el comisariado y organización de importantes exposiciones. Las aportaciones de José Luis son imprescindibles para la interpretación de aspectos históricos que deben integrarse en el trabajo de los técnicos de esta dirección. Sus criterios siempre resultan valiosos, tanto por los profundos conocimientos como por aportar una visión que enriquece y apuntala a las mejores decisiones en la conservación de nuestro patrimonio. Estoy seguro que esta tarde disfrutarán de sus conocimientos que atesora de arquitectura y de la vida de los personajes que la hicieron posible. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, José Luis, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Luis, por esta presentación tan sentida y gracias a todos por estar aquí y por, en varios casos, por la fidelidad al ciclo que quizá ahora que termina, como organizador explico un poco el porqué, o explico un poco más el porqué. Porque pues una visita en 1722 de un embajador extraordinario que tiene no mucho que hacer en realidad, pues a lo mejor parece que no es suficiente. En realidad, la efemérides es lo de menos, es siempre una excusa, siempre hacemos exposiciones, pues porque con eso parece que los altos mandos tienen más disposición a embarcarse en cosas, ¿no? En centenarios de arquitectos y cosas así. Bueno, San Simón es muy bueno recordarlo, primero porque es un autor esencial para conocer el mundo que al parecer todavía sigue en gran parte existiendo, que es el mundo de la corte, el mundo de cómo el poder se gestiona en un grupo cerrado, en una clase cerrada. Y el ejemplo máximo de uno de ellos, a lo largo de las culturas, y desde luego en el occidental, es Luis XIV. San Simón, dentro de ese mundo cortesano, era un grande, era un par de Francia. Era, como sabemos ya, quienes me han precedido, que lo han hecho, me han puesto el listón muy alto, pues han señalado quién era San Simón. No me voy a extender sobre eso, lo han hecho muy bien. Señalaré que, como creo que alguno de ellos dijo, pues San Simón era un hombre físicamente de talla pequeñita, ¿no? Es decir, que ejemplificaba eso que Cervantes, en El Quijote, dice, un personaje dice, me señalaron a un señor en Madrid, me señalaron a un señor muy chico, que decían que era muy grande. Entonces, los grandes, quizá por ese cruce de sangres, a veces son pequeñitos, ¿no? Físicamente. San Simón era pequeñito, pero era un hombre ambicioso, lleno de ganas de hacer cosas, lo tenía difícil por diversos asuntos y, sobre todo, pues participaba de una cosa que enuncia una poesía atribuida a Quevedo o suya, que dice, hablando de la corte de España, o los grandes son muy chicos o son muy grandes borricos o algún misterio se esconde en que sufran tanto al conde duque de Olivares. Es decir, profesaba la idea de que quien tiene que mandar en una sociedad, en una monarquía, son los grandes, son, por naturaleza, los que mejor pueden aconsejar al rey, etc. En ese sentido era muy vieja monarquía, ¿no? Y visto desde Francia, visto desde la Francia de Luis XIV,
pues que da más poder a los ministros que a los duques y pares, desde luego, lo cual encorajina terriblemente a Saint-Simon. Por lo tanto, la vieja España, donde los grandes tienen un peso en la corte de Carlos II, especialmente, recordemos el duque de Maura, sus estudios sobre la corte de Carlos II y todos los tejemanejes de los grandes con Felipe IV y con Carlos II sobre todo, pues para un duque y par como el duque de Saint-Simon, pues España era una referencia muy interesante por muchos conceptos, muy atendible y además, en cierto modo, hasta un modelo de lo que más bien tenía que parecerse Francia un poquito más a eso que a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es un hombre de corte que al principio de sus memorias se plantea, lo primero es, bueno, si uno puede escribir la historia o no. Es decir, si es lícito escribir la historia, porque claro, uno tiene que decir la verdad, se supone, ¿no? Sobre todo si es cristiano. Pero claro, si es cristiano, pues resulta que va a faltar a la calidad cristiana si dice toda la verdad. Entonces, para empezar, es un problema si uno pues, tiene que contar la verdad o puede hacerlo. Eso lo soluciona de una manera muy sencilla. Él cuenta la verdad, es decir, lo que él piensa, claro, la verdad es siempre desde el punto de vista de uno, y deja ahí los escritos para que se publiquen después de su muerte. Y efectivamente cuenta no solamente la corte de su corte de Francia, sino la que le interesa mucho, que es España, que le interesa desde los años 90, cuando él empieza a escribir, y le interesa desde luego mucho en toda la crisis de la muerte de Carlos II y todo esto. Y entonces se da la paradoja de que para conocer bien la corte de los últimos Austrias y del primer Borbón, el libro mejor que se puede leer en España es Las Memorias de Saint-Simon, porque en España pues la gente no escribía. No sé si por miedo a la Inquisición, por pereza, por una mezcla de todo, pero hay muy pocas memorias, muy pocas cartas. Había cartas, pero se destruían todas, más que en otros países. Entonces, ya digo, expertos en viajeros alemanes hay, por ejemplo, en esta audiencia, que nos sabrán explicar por qué más al norte de los Pirineos la gente escribe más memorias. Aquí, pocas. Y entonces, por eso la lectura de Saint-Simon es muy recomendable. En ese sentido, dices, bueno, pues muy bien, pues Saint-Simon nos cuenta unas cosas muy interesantes, viene por aquí en el año 22, nos cuenta cómo era esto en el año 22, y eso está muy bien. Y nos cuenta muy bien los reales sitios, físicamente, en su realidad física. Bueno, pues ya, muy bien, esa es la justificación del ciclo. No, no solo. Pasa otra cosa. El año 22, el panorama en el que él viene, es el panorama de una alianza, un refuerzo de esa alianza dinástica entre la misma dinastía, con la doble boda, de la que ya se ha hablado aquí, y en el contexto de una cosa entonces secreta, que es la voluntad de Felipe V de abdicar. Es decir, es la preparación del año 24. Yo me voy. Otra discusión es, bueno, tú te vas con la intención de irte a reinar en Francia. No te vas al retiro, te vas para tenerlo más fácil para luego irte a Francia. Eso es una discusión en la que no vamos a entrar aquí. Pero lo que está claro es que es preparar el año 24. Y claro, preparar el retiro supone preparar el sitio del retiro, que es la granja. Entonces tenemos en el año 24 próximo la conmemoración de 300 años ¿de qué? Pues de la renuncia a la corona de España de Felipe V, de la inauguración de la granja de San Ildefonso, porque la fecha de comienzo de la obra no es fácil de situar. Sin embargo, la fecha de estreno de la casa está clara, el 24, enero del 24. La inauguración, por tanto, de este nuevo Real Sitio, creación de Felipe V, la ascensión efímera de Luis I como soberano hispánico y, en el mismo año, en el mes de agosto, la vuelta de Felipe V al trono español. Entonces, evidentemente, es una conjunción de cosas que, dentro del estudio de lo que era en el mundo, en la civilización, la monarquía de España, pues es obligado que le prestemos atención, al menos en Madrid, ¿no? Y es conveniente aprovechar este tricentenario para iniciar este programa de comunicación y restauración e investigación, esperemos, que puede tener lugar en torno al año 24 y a la granja de San Ildefonso. Por otra parte, y sin citar a ninguna ministra en concreto, bueno, pues hay una cuestión en la que estamos todos de acuerdo y es que tan importante y más que los hombres son las mujeres. Y denominador común de todas estas cuestiones del año 24 es una mujer. Como señalaba muy bien Pablo, es la figura central, es Isabel de Farnesio, quien desde su llegada a la península en 1714, como segunda esposa de Felipe V, se convirtió en una pieza imprescindible en la formación de una nueva cultura cortesana, de una renovada práctica política
y también de un vigoroso mecenazgo artístico, que incluye una trascendental actividad constructiva, este mismo palacio, y desde luego la granja y renovación en todos los palacios, y, como explicó muy bien Pablo, un sistema diferente de representación de la majestad. Por lo tanto, tenemos una deuda con este personaje histórico fundamental para comprender los perfiles de la monarquía española del siglo XVIII y que, incomprensiblemente, nunca ha tenido el protagonismo que se merece para explicar a todo el mundo, de una manera clara y precisa, su indudable papel político y cultural en la España del siglo XVIII. Así como otra cosa más general, entonces y tal, que es la mujer en el poder. La reina que reina. Por lo tanto, este vacío historiográfico, pues bueno, digamos que yo planteé la venida de Saint-Simon, que habla muchísimo y muy bien de la reina, como un poco un calentar motores ad amplia, ¿no? Y, claro, esto parte del laboratorio espacial y figurativo, que para todas las actividades de la reina fue su casa de la granja de San Ildefonso. Esa casa que ella definía en cartas a su madre como, bueno, un jardín que para este país no está mal. Claro, la madre le contaba cómo estaba dejando el jardín de Colorno y entonces no se sabe si por falsa modestia cristiana o por no molestar a su madre diciendo yo estoy haciendo uno mejor, decía, bueno, estamos aquí haciendo uno que para este país no está mal y estamos haciendo una casa que, aunque modesta, pues es cómoda y tiene cosas decorativamente muy buenas, ¿no? Entonces, para entender a Isabel de Farnesio, el sitio de partida más claro es la granja. Y a partir de ahí se puede plantear una narrativa histórica, me refiero, más sofisticada, internacional y compleja sobre la monarquía española de la Edad Moderna, que, en comparación con otras monarquías europeas y otras reinas, como la emperatriz María Teresa en Austria, la zarina Catalina de Rusia, la reina Charlotte, Jorge III en Gran Bretaña o, por supuesto, María Antonia de Francia. Antonieta es un galicismo, digo bien, pues han sido repetidamente presentadas en Europa en exposiciones monográficas y todo el mundo las conoce, hasta el punto de que el visitante, bueno, no voy a seguir con cosas sobre Versalles. Entonces, bueno, además hay que tener en cuenta una cosa, la reina hizo escuela en su familia y en este país, porque su modelo de reina, su modelo de qué es una reina que reina, influyó no solamente por medio de la política matrimonial que desplegó con sus hijas, que puede observarse porque Mariana Victoria se casó primero se iba a casar con Luis XV, antes de casarse la devuelven, pero luego se convierte en duquesa de Saboya y reina de Cerdeña, y también las nueras de Isabel de Farnesio pues son unas figuras muy destacables. María Amalia de Sajonia, la mujer de Carlos III, es a quien seguramente debemos algunas de las cosas que cuando se habla de Carlos III se destacan más. Bueno, María Luisa de Borbón, que es la esposa de Felipe de Parma, y andando el tiempo, su nieta y la famosa María Luisa de Borbón-Parma, la mujer de Carlos IV. Por lo tanto, es este mundo el que en realidad estamos, no solamente la pequeña anécdota de si viene en el 22 y ve que el jardín de la granja está así o así, que es muy interesante y está muy bien, pero no es solamente eso. Por otra parte, Saint-Simon es un hombre que no es nada tonto, no solamente es un hombre culto, tiene una gran biblioteca, sino que es, en ciertas cosas, por una parte es muy convencional, quiero decir, es, pues eso, un duque y par de Francia, y en ciertas cosas puedes decir muy convencional, muy conservador. En otras, y para las cosas que nos interesan, es original. Entonces, por ejemplo, es un hombre que, sobre todo él, que tiene un gran interés por la historia, relaciona muy claramente la historia con el espacio. Por ejemplo, venimos aquí a Palacio y decimos, aquí ha pasado esto, vino Napoleón, durmió Napoleón. Entonces, para él, a la hora de interesarse por un lugar, me interesan los concilios toledanos, ¿no? Por lo tanto, voy a Toledo porque me interesan los concilios toledanos. Y entonces dice, voy a Toledo. Y además, se conserva en el monasterio de Santa Leocadia la sala donde se celebraron los concilios. Santa Leocadia es donde es la ermita del Cristo de la Vega, vamos.
más o menos. Y entonces va a visitarlo y tal. Era entonces en el 18 un convento de franciscanos y se encuentra que después de que le engañan, le llevan por todas partes, y esta capilla, qué bonita, y esta Virgen es muy milagrosa, y este Cristo, y le explican la leyenda del Cristo de la Vega, y él, que es muy sinceramente cristiano, dice, bueno, en este país dominado por la Inquisición y la superstición, de la que estoy a salvo por ser embajador de Francia, me tuve que callar para no tal, pero yo estaba a ver si acababan con las capillas y los milagros y me llevaban tal. Y cuando ya se acabaron las capillas dicen, ay, bueno, en la sala es que la demolimos el año pasado para agrandar la cocina. Y entonces el duque se pone como una pantera, ¿no? Y entonces comenta, voilà qui devient, es aquí, es decir, he aquí en lo que se convierten los monumentos más preciosos, antiguos, por la ignorancia, la avaricia o la conveniencia, sin que ni las instituciones, la police, es decir, una política institucional, ni personne, los particulares, se preocupe de señalar su interés y de conservarlos. Yo me llevé un disgusto extremo. Y esto es una actitud que para nosotros es patrimonio nacional. Es decir, aquí han pasado cosas. Nosotros, el público, yo creo que viene a un palacio no a ver las meninas, quiero decir, no a ver unos Goyas estupendos. Viene a ver la vida y el pasado y la historia. Entonces, esta preservación, esto que cuenta aquí el duque, es un poco nuestra función, ¿no? Bueno, él además fue interesado por esta vieja España, que a él le gustaba mucho. Además, tenía muy buena relación con los grandes españoles. Y cosa curiosa para ser francés, ¿no? Entonces es curioso porque, por una parte, como Guas, el pintor de Felipe V, Saint-Simon presta mucha atención a la vieja España, a la España de los Austrias, que él todavía encuentra, porque a Felipe V no le ha dado tiempo de cambiar mucho. Ha sido la guerra hasta el año 13, estos 10 años después, se encuentra, Guas, por ejemplo, pinta el jardín de Aranjuez como estaba 50 y 100 años antes. Y lo hace, parece que aposta, es decir, parece haberse preocupado de presentar las cosas, Guas, de manera que no se note lo que el rey está haciendo. Como en silencio, ¿no? Este rey tan místico, tan obsesionado por el quietismo de Molinos, pues quiere una representación del silencio. Saint-Simon nos cuenta muy bien cómo eran los sitios de los Austrias, pero también nos cuenta lo que ve, lo que tiene delante de los ojos. Es un gran testigo de estas dos Españas, de esa España como atemporal y de lo que se percibe, ¿no? Y como ya en el mismo planteamiento del ciclo está claro, Felipe V empieza a hacer lo que marcará la vida de la corte española y, por lo tanto, su arquitectura y su arte en el siglo y medio siguiente. Y es que Felipe V, hombre que gusta de la soledad, que tiene unos problemas psicológicos y tal, lo que hace es huir del mundo. ¿Cómo huir del mundo? Con dos sistemas. Estar siempre fuera de Madrid, vivir 7 semanas al año aquí y vivir el invierno, es decir, del 6 de enero hasta Pascua en el Pardo. Después pasa la Semana Santa en Madrid, pero se va inmediatamente a Aranjuez. Pasada la primavera, viene a Madrid, pasa 10 días o 15. Cuando digo pasa, quiero decir él, la familia y la corte. Y se van a la granja de San Ildefonso haciendo noche en el Campillo, donde, por cierto, en el Campillo hay una muy interesante caballeriza del siglo XVII, perfectamente conservada, que era la que usaba la corte, ¿no? Y van a la granja. Bueno, van a Balsaín y la granja. Y después, en otoño, van al Escorial. Y esto es por una política clara de querer escapar de la vida de corte, es decir, es una corte que es la anticorte. Esto lo cuenta de mano maestra Saint-Simon. Por lo tanto, en este mundo de ir de un sitio a otro, como luego dirá un contemporáneo de Carlos III, de monte en monte, esta es una corte que se pasa el tiempo de monte en monte, ¿no? Pues esta mecánica la perpetuarán sus hijos, Fernando, Carlos y su nieto, Carlos IV, hasta Isabel II. Y Saint-Simon describe esto de mano maestra y, ya metiéndonos en nuestro tema de hoy, pues se va hacia la granja, ¿no? Tira para el norte. Ya comentó, me parece que fue Pablo, cómo en realidad lo hace cuando no se le esperaba, porque estaba en construcción la granja, los reyes allí no recibían a nadie, ni al embajador de Francia, y entonces se presenta por una cuestión política, digamos, de último momento, se va para allá. Claro, llega, aquí tenemos
el Palacio de Balsaín, ¿no?, que ahora todavía quedan las ruinas del Palacio de Balsaín, que tenía esta mancha, es el bosquecillo de Balsaín, es decir, una zona de caza cerrada, con cerca, y alrededor quedaba todo el pinar, que era, claro, zona de caza, porque, como he marcado en el plano anterior, todo este terreno, que tiene como unos 150 kilómetros de largo de norte a sur, son los espacios de coto de caza mayor que desde la Edad Media tienen los reyes de Castilla, ¿no? Entonces, una cosa es la propiedad estricta, como el Monte del Pardo, y otra cosa son los derechos de caza. Entonces, en Balsaín, pues aparte de que tiene derechos de caza sobre el monte, sobre el pinar, sobre los montes de Segovia, está el bosquecillo. Y en el bosquecillo está el palacio. Y en el palacio, que había ardido pues, poco antes de nacer Felipe V, había ardido en época de Carlos II, en 1682, allí están hospedados los reyes mientras se acaba el nuevo sitio, que está, como vemos, a poca distancia del viejo de Balsaín. Y aquí tenemos las ruinas del Palacio de Balsaín como estaban justamente un siglo después, en época de Fernando VII, pintadas por Brambilla. La descripción que él hace y que les animo a leer concuerda muy bien con esto. No me enredo con esto porque mejor es leer a Saint-Simon en directo. El caso es que después de los reyes, ya que ha venido y ven la razón de por qué ha venido, dicen, bueno, nosotros lo que hacemos cuando venimos aquí es ir a ver las obras después de comer y entonces nos vamos a ver cómo va la casa y cómo va el jardín. Y entonces, ¡pum!, pues se llevan al embajador a ver las obras. Y entonces describe cómo, bueno, pues, por cierto, describe, según va hacia Balsaín, dice, pasando el puerto, dice, nunca vi un camino tan bello ni tan effrayant, tan aterrorizante en coche, porque, claro, era de una aspereza tremenda. Y dice, va en invierno, está completamente cubierto de nieve, y entonces un rasgo romántico, prerromántico, dice, todos, claro, los abetos cubiertos, todo de nieve, todo colgado de carámbanos y tal. Dice, toda esta singularidad, dentro de su horror, tenía algo de encantador. Entonces, Saint-Simon, es un señor que tiene interés por las cosas de este tipo. En este sentido, él llega a Balsaín y comenta, según van a la granja, donde también dice que, bueno, lo que le había traído a Felipe V eran dos cosas. Era la soledad de este sitio y la posibilidad de hacer un jardín paradisiaco, una reconstrucción de Francia con mucha agua. Y esto explica por qué no hace el castillo en Balsaín, porque el agua tiene que venir de la montaña y para eso se construye el depósito. Entonces, de aquí, de la falda de la montaña, baja mucha agua, hay unos arroyos, Morete y Carneros, pero por aquí pasa el Eresma y entonces toda esta agua que baja de la montaña, pues hacerla, digamos, saltar el Eresma y hacer fuentes aquí no es tan fácil. Esto es cuando muchas veces se dice, ¿por qué lo hace en la granja y no en Balsaín? Pues una de las razones es la procedencia del agua y la brillantez, o sea, donde se puede hacer un espectáculo acuático estupendo. Y eso se podía hacer muy bien aquí y aquí no. Por otra parte, Felipe tiene este punto, digamos, monástico, religioso, y la granja era una granja de los jerónimos. Saint-Simon, que describe con mucho encanto el paisaje, acercándose ahí. Aquí tenemos una idea de lo que sería este paisaje de bosque, donde no había más que esa granja, ese punto rojo, que es la vieja granja de los jerónimos, y en torno nada más que el bosque. Y describe que el paisaje es muy bonito, se pasan unos arroyos y tal, y según se va acercando uno a la granja, como que el valle parece cerrarse, ¿no? La montaña parece estar más cerca. Y bueno, pues se acerca a la granja y entonces, y aquí les quiero explicar, la granja de los jerónimos era a ver si consigo hacerlo, este cuadrado interior, es decir, la parte, digamos, que está dentro de las torres, en torno al patio y entre las torres, de las torres para adentro. ¿Qué es lo que hace Felipe V? Se enamora de esta idea de retiro en la naturaleza, en el desierto, como el Escorial decía el otro día José Luis de Galoeches, es un desierto monástico, un desierto eremítico, y deja la casa original con esta fachada posiblemente del siglo XVI, con huecos asimétricos y tal,
y en torno a la casa le pone como un guardainfante, ¿no? Una torre con falda del siglo XVII, le pone unos pabellones del tipo como el de la Torre de la Parada o el de la ermita de San Antonio en el Retiro. Es decir, es un tipo de arquitectura que tenía, digamos, un precedente en la arquitectura de los Austrias, y entonces de este edificio cuadrado con un patio en medio encarga a Ardemans hacer un palacio, y Ardemans lo hace por esta adición. Le añade como 4 torres de la Parada en cada esquina y le añade una capilla. Eso es completamente de nueva planta. Lo que deja de la granja es el edificio interior. Ojo, las fachadas del patio son enteramente nuevas. Lo que es viejo es el área del patio. Y cuando Saint-Simon hace este camino que les comento y llega a la granja, pues entra claro por la puerta que ahora, si vamos a la granja, está al lado de la fuente de los baños de Diana, que se llamaba la puerta de Balsaín, y la calle que va a los baños de Diana se llama la calle de Balsaín, porque claro, va a Balsaín. Entonces, la comitiva entra por una puerta que estaba más o menos donde está ahora la fuente de los baños de Diana, y coge la calle de Balsaín, y que es, a ver si consigo, que es más o menos esa línea, luego lo veremos con más claridad, y se acerca al palacio, digamos, por lo que ahora es el jardín. Claro, y él comenta esto: sería difícil encontrar una situación más ingrata ni haber conseguido mejor hacerla triste, por no decir espantosa, a fuerza del sitio donde se ha escogido hacer el castillo. Dices, jolín. Claro, esto hay que entenderlo desde la estética de Versalles. Es decir, Saint-Simon no solamente es crítico con esto, luego veremos que no es tan terrible. Saint-Simon es un terrible crítico de Magli. Considera que Magli es un horror, que es un capricho, es el favorito sin mérito de Luis XIV. Entonces, él lo que quiere decir es que Felipe V no ha seguido las convenciones de lo que era el paisaje bello del siglo XVII, de Claudio de Lorena y XVIII, y no ha seguido las convenciones de lo que era el jardín formal, no solamente en Francia, sino en Inglaterra, donde se hacían jardines formales a montones, y en Holanda, sino que se ha salido de las reglas. Y se ha salido de las reglas, para empezar, en cuanto a dónde mira el palacio. Porque el palacio mira a la montaña, no mira a la llanura. Y entonces esto le extraña mucho a Saint-Simon, porque dice, bueno, la ventaja, que comprendo muy bien, de tener el depósito de agua, pues no te impedía poner con el depósito de agua allí, hacer que el palacio mire a Segovia y tengas las fuentes entre el palacio y Segovia. Pero no, a Felipe V no solamente le gustó las fuentes, sino mirar hacia la montaña. Y esto a Saint-Simon le extraña mucho, y en eso es un hombre de su época, que no comprende esa especie de cosa rara que se adelanta a su tiempo en cierto modo, aunque no sea precisamente por ser progresista, de Felipe V. Volviendo a este recorrido, claro, tenemos aquí a la izquierda, digamos, la orientación digamos, de la llegada tal como es, con el norte arriba y todas estas cosas, pero le doy la vuelta al plano a la derecha porque si no, no nos enteraremos de nada. Cuando llegamos a la granja ahora, llegamos desde Segovia, es decir, por aquí abajo. Como ven, es el mismo plano, pero le he dado la vuelta, ¿no? Aquí abajo está la puerta por donde se entra desde Segovia, y aquí está toda la plaza de Palacio y demás, y encontramos el palacio con la colegiata dándonos la bienvenida. Y esto es lo que en época de Saint-Simon se estaba construyendo. Y se llegaba por aquí. Aquí está la puerta de Balsaín, y esto es la calle de Balsaín, y por aquí llega el embajador, o sea, los reyes con el embajador. Cuenta de los jardines. Estos jardines van hasta el pie de la montaña, que no es mucho espacio, y hacia el final del jardín empezaba ya a ser la pendiente más rígida. Hago una traducción libre, claro. Pero, dice, a derecha e izquierda del palacio se extendían ya bastante, y después, quiere decir después de mi visita, han sido muy extendidos de un lado y de otro, siempre llenando la anchura del valle. ¿Qué quiere decir? Quiere decir Saint-Simon, y volveré sobre ello, que lo que él conoce como jardín no es todo esto. Lo que él conoce como jardín es, desde esta línea que les estoy trazando, desde esta calle de la Medianería, el jardín es la parte izquierda. Y esto, las 8 calles, es un parque de caza, típico francés, con un rond-point de chasse en la mitad, como el bosquecillo de Balsaín.
hoy no quiero fatigarme mucho con una caza, como tengo los venados dentro de la cerca, cazamos dentro de la cerca, que es como que en estanque siempre se pesca, ¿no? Entonces, volveremos sobre esta extensión del jardín que comenta Saint-Simon, que quiere decir que tiraron la tapia que separaba el jardín del parque y extendieron el jardín hacia nuestra derecha, en este plano y en los sucesivos. Y esto, cuando dice que se extendían ya bastante y luego han sido ampliados, y se equivoca ahí en lo de una parte y de otra, porque han sido ampliados hacia la derecha. Porque, claro, en la granja lo que tenemos es, lo siento porque sé que la pantalla no es muy grande, pero lo que tenemos en principio es esta concepción de que el jardín es lo que está justamente enfrente del palacio y que está separado por esa calle de la medianería de este conjunto de las 8 calles. Esa es la idea inicial. Por lo tanto, todas las fuentes se concentran en el inicial jardín y cuando en el año 24 Luis I muere, Felipe vuelve al trono y por lo tanto el palacio pasa de ser el palacio de su lugar de retiro a su palacio favorito, al palacio favorito de una pareja reinante, continúan. Es necesario ampliar el palacio, pero es necesario ampliar el hobby del rey, que es el jardín y sus fuentes. ¿Cómo ampliarlo? Lo que comenta Saint-Simon, que nos acaba de decir, muy sencillo. Tiramos la tapia y donde aquí había unos bosquetes donde no había nada dentro más que robles, pues se hacen aquí los bosquetes de la Canal, que Patrimonio Nacional ha restaurado y los ha dejado como estaban en el 18, y se van en las 8 calles, que por lo tanto de parque pasan a ser jardín, se van añadiendo fuentes hasta llegar al estado final. Vemos, por lo tanto, que en el estado que Saint-Simon conoció, el mar quedaba fuera de... Perdón, no sé qué pasa con él. El mar, que está aquí, el depósito de agua, quedaba fuera de la cerca. Lo que está aquí, o sea, había una cerca por aquí que delimitaba este recinto y en 1735 lo que se hace es ampliar, o sea, crear otro bosque de caza. Vamos, quien vaya a la granja, yo he visto muchas veces venados en este bosque. Porque, claro, allí podéis salir a cazar y el venado no se te escapa porque tienes la tapia, ¿no? Bueno, pues ese era el sentido del bosque cerrado por una tapia y que se amplía en el año 35. Pero lo que encuentra Saint-Simon es lo que vemos a la izquierda. Este esquema más pequeñito y que luego se ampliará el jardín de esta manera, de manera que dices, bueno, es lo mismo. Dice, sí, es lo mismo, pero no es lo mismo. Y Saint-Simon hace un gran elogio del jardín. Porque él, una vez dicho esto de que el emplazamiento es rarísimo, dice, bueno, son bastante llanos como para tener unas extensiones lisas considerablemente vastas, sin embargo, lo suficientemente irregulares para que no les falten los encantos que uno encuentra en los terrenos desiguales. Muchas avenidas de árboles plantados ya grandes, como el difunto rey, o sea, Luis XIV, hacía en Marly, terrazas poco elevadas, revestidas y bordeadas de césped, con los bosquetes, cuando él los ve, todavía salían poco de la tierra, estanques, canales, estanques innumerables, estanques y fuentes de todas las formas, cascadas, caídas de agua y efectos de agua de todo tipo. Y el agua de la mejor calidad y de la mejor para beber, y con la abundancia la más prodigiosa, y con innumerables surtidores de todas las formas, de los que muchos, que eran sueltos, o sea, aislados, eran gruesos como un muslo y el doble de la altura que el hermoso surtidor de Saint-Cloud, que era del hermano de Luis XIV, que el surtidor de Saint-Cloud ponía muy celoso a Luis XIV. Es decir, hace un enorme elogio de las fuentes. Dice Saint-Cloud que tout le monde admire avec raison. Es decir, dice, bueno, pues aquí ha superado el modelo, ha conseguido superar el modelo de la corte de Francia. Entonces, es importante entender cómo el jardín que ve Saint-Simon es el jardín, ya les digo, no las 8 calles, sino lo que está, esta calle es la calle de la Medianería, la que sube hacia el mar, y había una tapia, que de ahí el nombre, una medianería, y todas las fuentes que Saint-Simon ve están a la izquierda, son las fuentes de la cascada, de todas las de la carrera de caballos, y claro, las ve todavía en construcción. No ve todas las fuentes del lado derecho,
Y por eso dice, luego esto se ha añadido, se ha extendido. Tuvo que ver esta fuente todavía no terminada, pero en construcción. Esto es una acuarela ya de 1800, justamente de 1800, pero que nos representa bien el estado muy cercano a lo que Saint-Simon vio. Y comenta, los más grandes inconvenientes, enfadosos inconvenientes, tienen a veces utilidad. Esta cadena de montañas que limitaba los jardines, que se elevaba hasta las nubes, y todo y aquí se pone poético, de rocas sembradas de árboles mal puestos, cubierta de nieve casi todo el año. Recordemos la frase de la Farnesio, cuando Fernando VI le dice, no, en Madrid no, usted se queda a vivir, señora, en tal. Y dice, no, yo no puedo vivir allí, que aquello es un pastel de nieve. Bueno, pues efectivamente, no puedo vivir todo el año, está muy bien para verano, pero para todo el año ni hablar, ¿no? Y cubierta de nieve casi todo el año, donde nunca se fundía la nieve en la cima. Y aquí viene la frase, cuya espantosa o repugnante belleza era toda la vista, formaba toda la vista del palacio, y de donde con una mula se podía traer el hielo y en menos de 2 horas, esta cadena de montañas proporcionaba pues todas estas maravillas de fuentes y para toda la altura a la que se le quisiera dar, que son 46 metros, recuerdo. Esto varía según, si estuviera aquí Luis Vallejo, se lo contaría mejor que yo, pero depende de si hace más frío o más calor, el agua sube más o menos. Bueno, pues esto es lo que Saint-Simon vio en esas fuentes del jardín inicial, que luego, como sabemos, se desarrollaron, pero eso ya no lo vio Saint-Simon, por este gusto del rey de superar a Versalles. Recordemos que cuando el rey escribe a su hija, la Delfina, ya 20 años más tarde, la Delfina, su hija María Teresa, se va a casar con el hijo de Luis XV y se casa, esta vez no devuelven a la infanta, y Felipe V no para de preguntarle por qué le parece Versalles y sobre todo las fuentes, con verdadera manía. Lo demás le importa también, pero sobre todo es las fuentes y, claro, la niña no quiere mentir, es como el duque de Saint-Simon, soy cristiano, no puedo mentir, pero claro, se encuentra en el embarazo de que tiene que decirle a papá que las fuentes de la granja son mejores que las de Versalles, que es lo que quiere oír y lo que en definitiva consigue oír, ¿no? Comenta también Saint-Simon, estos jardines tenían ya gran cantidad de naranjos, puestos en vasos de metal, en jarrones de metal, y de los mármoles más preciosos, y adornados de excelentes relieves y bellas estatuas de bronce, aquí se equivoca, quiere decir plomo pintado de bronce. Interesante, pero él o se ha olvidado o tal. Y de diferentes mármoles, como lo están los jardines de Versalles y Magli, con los talleres en los jardines mismos, en esto también se equivoca, estaban en Valsaín, donde trabajaban sin cesar los mejores maestros de Francia y de Italia que se habían podido llamar. Y en esto tiene razón, porque había traído, Felipe V trae a 3 escultores importantes que han trabajado en Magli para Luis XIV, que son Frémant, Thierry y Buzot. Y los jarrones, como él dice muy bien, estos jarrones, los que ahora están en el parterre de la cascada, son de plomo, porque Carlos IV los manda llevarse los de mármol, originales, a Aranjuez, donde siguen, la mayor parte. Hay 4 aquí en la escalera de Palacio. Y actualmente esos jarrones de plomo tienen tapa, pero en el siglo XVIII no tenían tapa. Y es muy interesante lo que comenta. Tenían ya muchos naranjos y los asocia con los jarrones. Estos jarrones de mármol estaban pensados para poner planta durante la estación en que los reyes estaban allí. Por eso no tenían tapa. Es interesante también pues destacar ese aprecio de la parte escultórica de las fuentes. Ahora Patrimonio Nacional lleva 20 años o más años haciendo una serie de campañas de restauración de jardines y luego volveremos sobre esto, y no solamente de jardines, la cascada nos da mucho que hacer. Y la cascada que tenemos aquí y que aquí vemos en Brambilla con el color que le vio Saint-Simon, que es este color amarillo y blanco. Curiosamente, como la cascada del Palacio de Schleichheim, al lado de Múnich. Es decir, esta opción de color, amarillo y blanco, es una opción de época. Y no solamente se da aquí, sino también en un palacio de un aliado de Felipe V, que es el Lector de Baviera. Y era muy diferente de la cascada, en cuanto al color, de la cascada
copiada, pero en el siglo XIX, copiada exactamente, pero cambiado el color. Por lo tanto, él primero va con los reyes a ver la casa. Seguidamente salen por el jardín. Yo he invertido, porque como él dice, en realidad él dice, bueno, antes de describir la casa hay que contar un poco el sitio. Y lo cuenta, ¿no? Entonces yo le he seguido un poco, he contado un poco el sitio y cuenta cómo sale de paseo después de la casa por el jardín y pasean, sin duda, por el eje central de la carrera de caballos, que está todavía sin terminar, porque estando Saint-Simon en la granja es cuando se están haciendo los cimientos del cenador, por ejemplo. Esto ve todo en obras. Tuvo que pasear, sin duda, por toda la terraza de la carrera de caballos, que acabamos de ver, y comenta. Dice, pero estos jardines, verdaderamente encantadores por la variedad y el buen gusto, la comodidad, la frescura, la facilidad. Y la facilidad y lo amplio de los paseos tenían un inconveniente muy enfadoso, muy tremendo. Y es que todo el terreno de estos jardines no es más que roca viva, con una ligera capa de tierra encima y que, por lo tanto, las plantas están condenadas a morir. Y esto, pues ampliamente es verdad, pero no del todo. Pero sí es cierto que desde que Felipe V los construye, el hecho de que las estatuas sean de plomo exige un mantenimiento continuo. El hecho de que los jardines estén hechos en un lugar tan agreste exige un cambio continuo muchas veces de árboles que en una alineación no todos prosperan igual. Esto no es Aranjuez. Es decir, efectivamente, el mantenimiento de este monumento es de por sí un esfuerzo enorme y, por lo tanto, es fácil ver los defectos, pero hay que tener en cuenta que es que luchamos contra algo hecho para 20 años y que luego, après moi le déluge, y que realmente lo que dice aquí Saint-Simon es muy cierto y, digamos, no es que nos excuse, pero explica que tenemos como institución grandes dificultades. En fin, tenemos una gran tarea que cumplimos. Como digo, él debió de pasear por aquí, por la carrera de caballos, todavía no acabada, desde luego las esculturas no estaban acabadas, y lo comenta, dice, tuve el honor y mis acompañantes de seguir a sus majestades católicas por todas partes. Para empezar, se pasearon por la casa y después por los jardines, todo el día sin descansar. Y además les daba gusto hacérmelo ver y a mí me daba gusto hacerles mi corte, admirando tantas bellezas y tantos prodigios de agua que efectivamente son únicos. Aquí hay una parte de adulación, pero otra parte que, cuando dice que son únicos, es que realmente lo cree. Y la conversación se mantuvo durante todo el paseo, en el que los grandes españoles, Valois, que es un marqués francés que ahora veremos, y donde la reina siempre era un encanto. El rey, que es mucho más callado, se mezcla, hablaba algo y tal y tal. Este paseo, como digo, bueno, este es el plano más antiguo conservado de la granja, donde vemos todo esto que les estoy contando, quizá de manera más oscura, pero aquí les quiero destacar la ría, y aquí vemos la ría perfectamente llena de agua, ¿no? La cascada, luego llamada Cascada Vieja, la ría, a un lado está el parterre de Andrómeda, que era un parterre de bordado, ahora hay grandes cedros aquí, que se van muriendo, por fortuna, y al otro lado hay un parterre de césped, un parterre a la inglesa. Y todo esto es lo que vio Saint-Simon y vio Valois, que era un servidor francés, que en otra carta, no me enrollo, comenta esto, la carta a otro personaje, al año siguiente, dice que me sorprendió muy agradablemente el ver es nuevo, esto no lo he visto el año pasado, dos nuevos parterres de un gusto diferente, uno y otro a cada lado de la ría grande. Y destaca los 35 cisnes que van por la ría. Este estaba muy enterado porque era caballerizo a las órdenes del duque del Arco. Entonces, su jefe, el duque del Arco, era el jefe del sitio, con lo cual, si dice 35, es que había 35, seguro. Y dice y que adornan mucho la ría, como también estarán adornados los parterres cuando las estatuas y los jarrones de mármol estarán colocados sobre sus pedestales. Es decir, ha visto Saint-Simon un estado de obra en el que seguramente, como aquí Valois al año siguiente, ha visto los pedestales, no todavía las estatuas. Cuando Saint-Simon llega, por lo tanto llega desde Balsaín, por este lado de la derecha,
por aquí. Es que en la pantalla yo veo la flecha, pero sé que aquí no. Él llega por aquí y entonces aquí está la tapia de la medianería y aquí había una puerta, una reja. Esa reja se conserva, está ahora en la calle de la Botica, pero cuando demolieron esta reja, esta tapia en el año 1725, metieron la reja en otra parte, ¿no? Y está ahora en la calle de la Botica. Él, por tanto, llega por aquí y continúa por la terraza del palacio. El coche, claro, son los reyes, están en su casa, pueden hacer lo que quieran. Con lo cual, está claro que, porque claro, ¿cuál es la entrada siempre? El patio de coches. El patio de coches está aquí, les recuerdo, el demonio bueno, el patio de coches es el de ese lado. Entonces, el patio de coches es el de la izquierda. Entonces, tuvieron que entrar por aquí, ir a lo largo de la terraza o perron y entrar al patio de coches por aquí, no por abajo, que es el camino, digamos, normal. Y a Saint-Simon no le explican bien que esto luego va a cambiar. El caso es que la entrada es por el patio de coches y esto es la maqueta que hizo Javier Ortega del Palacio, en la colegiata en primer término. Aquí tenemos la fachada hacia el patio de coches, que era la fachada principal. Detrás de esas tres puertas estaba y está la escalera. El patio, lo que veíamos antes, desde el lado del jardín. Y aquí tenemos una cosa muy sorprendente, y es esta disociación completa entre la arquitectura de Ardemans y el jardín. Es decir, Felipe V hace una cosa realmente muy esquizoide, que es decir, bueno, yo hago un jardín muy a la francesa, pero lo que me importa en la casa es que sea práctica, como dice la reina. Práctica, aunque pequeña y tal, pero este contraste, que si además tuviéramos el parterre de bordado aquí, sería un contraste mucho más fuerte, parece que no le molesta. En este punto, el duque de Saint-Simon es muy cortesano, no dice nada de este contraste. No comenta nada de esta extraña fachada. Sabemos que la adición de las alas a uno y otro lado, haciendo de esos patios abiertos, porque claro, cuando antes, bueno, no les voy a ir hacia atrás, cuando el patio de coches estaba abierto hacia la carrera de caballos, el que llegaba desde Segovia, en el patio de coches veía toda la carrera de caballos, que es la alineación de fuentes donde se manifiesta el poder del rey. Digamos que la de la cascada es el toque femenino, el lado de la reina, mientras que la carrera de caballos es toda la gesta heroica de la guerra de sucesión. Y se veía desde el patio de entrada, como diciendo, estamos aquí en el Palacio del Rey, ya ha ganado la guerra de sucesión y el austríaco fuera, y aquí estamos. Eso tenía todo el sentido. Cuando, al volver al trono, Felipe V se hacen las alas que convierten estos patios en patios a la francesa, tenemos el palacio actual, pero esto ya no es lo que ve Saint-Simon. Lo que ve Saint-Simon es un palacio para el retiro de dos personas que una se quiere retirar y la otra no tiene más remedio que decir que sí. Entonces, ¿cuál es aquello de qué hay detrás de un gran hombre? Pues una gran mujer, ¿no? Entonces, aquí no sabemos si hay un gran hombre, pero evidentemente hay una gran mujer. Y la gran mujer no tiene más remedio que decir, si el rey se quiere desde 1717, yo me quiero retirar, pues se retira. Y si no le gusta, pone cara de que le gusta, que es lo que comenta con mucha gracia Saint-Simon, que hace de esto un retrato estupendo. Y este cuadro de Guas, pues un poco es una especie de representación o parábola de esto. Son dos peregrinos, o ermitaños, un señor como San José, pintado siempre viejo y caduco y con pocas ganas y tal, y al lado de una mujer que está ahí acompañándole y cuidándole, y que parecen pues un poco una transposición del rey y la reina, no digo que lo sean, pero lo parecen, en un ambiente rústico, en un ambiente campestre, que les gustaba mucho. Recordemos que Felipe V era... ¿Para qué tenía a Guas? Para pintar paisajes. ¿Para qué? Por su gusto. Guas viene para pintar retratos. Luego les comentaré un momento esto, que en 10 minutos acabo, pero se lo comentaré. Pero Guas, como no contenta a la reina para pintar retratos, se dedica a pintar paisajes para el rey. El rey tiene un maestro, está torcido, lo sé, lo siento, corríjanlo visualmente. El rey tiene un maestro de dibujo, que es un capitán, que firma esto, Juan José Navarro. A la augusta señora Isabel de Farnesio, esposa incomparable del gran Felipe V, rey de España, de las Españas y de las Indias, dedica esta obra don Juan José Navarro, capitán de navío de alto bordo y no sé qué, tal. Es decir, este capitán de navío era el que dibujaba, el que enseñaba a dibujar a Felipe V, que era aficionado a esto. Cosa normal. Su hermano, el duque de Borgoña, hay un libro precioso sobre eso, el cuaderno de dibujo del duque de Borgoña, su hermano. Y Felipe V hacía esto, que no era tan bueno como lo de Navarro, pero
demuestra una cosa. Oye, yo lo haría peor. Demuestra una cosa. Le gustaba dibujar y le gustaba el paisaje. Entonces, en ese contexto, la abundancia de paisajes de Guas, que era un hombre formado en Italia, donde su padre en Roma era el director de la Academia de Francia, que aquí representa un paisaje con una escultura bien reconocible, el Hércules Farnesio. Igual que en la Academia de Pintura de Guas, que nos proyectó Pablo, como un acto de adulación a la Farnesio, Guas ponía dos figuras de la colección Farnesio, ¿no? Pues es este mundo del retiro un lugar campestre, pero un lugar culto, porque estar en las cartas de la reina, de la Farnesio, a su madre, hablando de color, ¿no? Le dice, claro, nuestro jardín no podrá ser tan bonito como el de vuestra Alteza, porque no tenemos estatuas romanas, no tenemos estatuas antiguas. Pero bueno, entonces, quizá el hecho de tener tanta escultura en el jardín de la granja, más proporcionalmente que en un jardín francés, se deba a esta emulación. Es decir, no tengo escultura antigua, pero lo suplo con mucha riqueza de escultura moderna. Pero si compran la colección de Cristina de Suecia y la meten en el palacio. Es decir, hay un mundo agreste, un mundo natural, un gusto por el mundo natural, pero en ese mundo encaja el coleccionismo, el mecenazgo, la conciencia de pertenecer a unas casas reales en Italia y en Francia que tienen un pasado de mecenazgo muy notable y una unión muy estrecha entre los dos esposos, sobre la cual hace un comentario muy gracioso Saint-Simon. Saint-Simon dice, bueno, al describir el carácter de Felipe V, que yo les incito a que lo lean, y añade, dice, porque él le había conocido mucho en Francia, claro, y dice, y me parece, que además de lo que él había visto en Francia, y me parece que le gustaba que le adulasen, porque la reina no paraba de adularle, y hasta me decía, ¿a qué es guapo? ¿A qué es guapo? Entonces, esto es un retrato de Felipe V hecho por la reina, que lo pongo para destacar esta relación tan estrecha entre los dos. Aquí tenemos un retrato en el que el artista cortesano evidentemente les adula, porque la reina tenía, como su hijo Carlos III, una nariz considerablemente larga. El sentido del humor de los dos, de Carlos III y de la madre, era al parecer muy parecido, más ácido todavía el de la madre, que era tremendo. Pero bueno, sale aquí favorecida, todavía delgada, en compañía, estos los tenemos en la escalera de Palacio y son unos retratos de corte fantásticos de la mejor calidad. No son los únicos que hace el gran escultor, uno de los tres grandes escultores de la granja, Frémaux, también hace el otro protagonista del año 24, que es Luis I, y la otra protagonista, que es su hermana María Victoria. Muchas veces se ha dicho, antiguamente, que era, no me acuerdo quién, la Saboyana o algo así. No, esta es, sin duda, Mariana Victoria, porque además, como me señaló Pablo Vázquez Gestal, figura bien identificado, y no sé si María Jesús Herrero también, bueno, ya lo sabe, desde luego, no ya me acuerdo si me lo señalaron los dos, pero figura identificada bien en el inventario de Isabel de Farnesio, y es la niña que se manda a Francia, y que, claro, aquí choca ver a una niña de 4 años con una corona real, pero en el siglo XVIII era otra cosa, ¿no? Entonces, en todo este mundo de este enredo político, la Farnesio es que quería ser protagonista. Ella era una mujer de mando por naturaleza. Ella escribe, por ejemplo, estas instrucciones al príncipe, o sea, a Luis, cuando será rey. Es decir, ella tenía muy buena relación con Luis I, pese a ser hijo de la Saboyana. No es lo mismo que lo que luego pasará con Fernando. Y ahí tiene muy buena relación y está en plan de decir, sí, nos vamos y abdicamos porque este quiere, pero yo continuaré metiendo la mano aquí y seguramente lo hubiera hecho. Como luego hace con otras cosas que no les voy a comentar hoy, en el contexto de los años 40, donde tenemos las cartas de la familia real a la Delfina, que son otro mundo apasionante, pero otro mundo. Estamos en el mundo del año de esta alianza con Francia, fallida, donde aquí vemos igual que en el busto, tenemos en el cuadro representada a la niña, que está en el cuadro porque ya se ha ido, pero igual que en el busto, la niña tiene la corona al lado, su corona de Francia y demás. Aspecto familiar, porque claro, ¿cuál es el instrumento, el canal del poder para una mujer antes del siglo XIX o XX? El matrimonio. Y, por lo tanto, los cuadros de familia y la vida de familia y cómo educas a los hijos para ser reyes, cosa importantísima en una monarquía, como nos demuestra, a contrario, el caso inglés, pues son muy importantes y se manifiesta en representación de familia. Y
Felipe V y Farnesio tienen muchos cuadros de familia, muchos muy conocidos, este menos. Este es un dibujo de Was que se conserva en Estocolmo para un cuadro de familia no realizado, que explica por qué este es un cuadro, vamos, no he puesto un detalle, la reina seguramente, aquí está delgadita y más joven, pero especialmente agraciada no. Was, quiero decir, Was pintaba a los personajes como eran. No los hacía más guapos, como la reina quería, y le salían tristes. Por eso este retratista que viene, seguramente lo eran, por eso este retratista que viene, o sea, este pintor que viene a pintar retratos, luego se dedica a pintar paisajes. Pero es curioso ver a lo largo de los retratos la evolución de esta princesa de muy poca importancia, de esta princesa de Parma, que desde su juventud, bueno, de niña tiene poca importancia, cuando ya la comprometen y le ponen ya la corona de la monarquía católica al lado, ya es porque ya la hemos colocado de una manera increíble, fenomenal. Y luego, en este dibujo de Meléndez, que quizás sea el retrato más fiable de la soberana en los años aquellos de la avenida de Saint-Simon, el retrato menos adulador. Aquí ya está tomando pompa y tamaño, como luego no dejará de hacer, pero será una mujer, ella y el mundo cortesano que la rodea, muy atenta a su imagen. Pero es una imagen que no es solamente por esa vanidad del rey, es la representación. Ella luego dirá en unas cartas, hablando de un retrato, dice, será el verdadero retrato de la tarasca, lo que me habrán hecho, porque quiere decir que está muy gorda y muy fea. No es por gusto, es porque es consciente del mensaje de representación que es preciso dar y que incluye esa continuidad dinástica con Carlos III. Esto sobre un dibujo posiblemente hecho por ella, que copia, por cierto, un cuadro italiano que está en un museo ruso y traspuesto a tapiz, a un cuadro tapiz, esa presunta Virgen con el Niño, que en realidad es ella con Carlitos, y ella con Carlitos, que será como su gran, pero no será su gran hazaña dinástica, pero no la única, porque toda la extensión de los Borbones, Borbón-Parma, Borbón-Nápoles, es empeño de esta señora, que además, como princesa italiana, dejó a la corona de España unas cosas fantásticas, de las cuales basta recordar el grupo de San Ildefonso, que por eso se llama así, o cosas como esta en el Museo del Prado, que compró cuando fue a Sevilla. Con lo cual, dices, bueno, vamos a ver, la granja es el palacio para el retiro, y para el retiro tenía esta rareza. Ya, pero luego, según vuelven al trono, entonces hay que recomponer, hay que hacer la cosa difícil de que el rey efectivamente dice, no quiero ver a nadie, y me quedo escondido, vivo por la noche, y hay que seguir esa mecánica. Ya, pero luego, de cara a la galería, hay que poner otra cara, y convertir esta fachada en esto. Entonces, una cosa es la granja de los años de la retirada y otra cosa es la granja de cuando ya están construyendo este palacio y ya se da otra imagen. La realidad es lamentable, pero la realidad no la contamos. Eso aparece en una carta de la infanta Antonia, en 1745, que le dice a su hermana la Delfina, el rey, porque le llama así a su padre, el rey está últimamente menos raro que de costumbre. Dice, ya sabes que de eso nadie habla, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Entonces, en la corte todo el mundo sabía que el pobre Felipe V tenía una depresión endógena o lo que sea, yo no soy psicólogo, pero, como él mismo decía cuando acababa una ceremonia, a que me he portado como una imagen. Entonces, se trataba de eso. Y aquí tenemos una imagen arquitectónica. La arquitectura es un medio de comunicación del poder esencial, aunque en España no lo entendamos como es, pero lo es, incluso en España. Y, desde luego, la pintura también lo es, y esta pintura es representación. Dice, esta pintura no me interesa, cuidado. Esta señora utiliza el medio de representación pictórico que era el lenguaje común de su época, pero le apreciaba la pintura buena, no hay más que ver la colección que tiene. Y de esta escuela, de este arte cortesano, nacen otras cosas a la que le damos otra calidad que tienen. Y no solamente nace la calidad artística, que solamente se cría si tienes un medio en el que las cosas nacen. Se cría un concepto central de la mujer en el poder. Y esto es lo que les he querido contar en una hora. Muchas gracias por su atención.